Tenemos el gusto, el honor que nos acompañe la doctora Loretta Ortiz Alf. Ella es vocal de la Junta Directiva de la Escuela Libre de Derecho. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. La invitación. Doctora, desde las 4:03 de la tarde, las 16:03, la Ciudad de México tiene ya finalmente su Constitución. ¿Qué significa para la vida pública? ¿Qué significa para el futuro y para la historia de esta metrópolis? Bueno, sí, tiene un gran significado a nivel, obviamente, la Ciudad de México, pero también a nivel nación, a nivel la República Mexicana. Esta Constitución significó un gran aporte en distintos rubros y que, como ya ha quedado expresado, el 95% del proyecto que se presentó por el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue prácticamente aprobado. A pesar de que al inicio tuvimos algunos desafortunados comentarios por algunos, no sé cómo llamarlos, pero en fin, algunas personas no convencidas de lo que sería un nuevo marco jurídico a nivel constitucional moderno, sí, como es el capítulo de derechos humanos. Algunos hablaron de que había una diarrea legislativa, de que no iba a ser efectivo. Otros, en cambio, hablaron, se refirieron y finalmente quedó lo de la revocación del mandato del jefe de gobierno. Algunas otras cuestiones también que fueron novedosas y que no se comentaron y que no se observaron, el que sí vamos a tener un tribunal constitucional, primer tribunal constitucional a nivel República Mexicana. Tenemos también el derecho a la buena administración. En fin, hay un sinnúmero de grandes aportes que no van a ser nada más de importancia a nivel de la Ciudad de México, que nos van a transformar nuestra vida, sino también a nivel nación, porque va a obligar a la Constitución de la República Federal a reformarse, a replantearse, y también a las constituciones de los demás estados. Doctor, esto se da además de manera paralela a un acontecimiento histórico que es muy importante, el centenario mismo de la Constitución de 1917. Justamente hoy, hace 100 años, los constituyentes terminaban allá en Querétaro la redacción de la Carta Magna de 1917. Y entonces esta se convirtió en la primera Carta Magna social, de corte social del siglo XX. Hoy, con lo que usted nos dice, se confirma también que en la Ciudad de México redactamos una carta de avanzada para el siglo XXI. Sí, es una carta de avanzada, sin la menor duda. Muchos se cuestionaron y se oían reflexiones como: ¿para qué necesitamos una nueva constitución? O una constitución, porque es la primera más bien. Para la Ciudad de México, si teníamos el estatuto de gobierno, ¿en qué va a cambiar nuestra vida? Es muchísimo lo que va a cambiar. Hace 20 años sí, teníamos un regente de la Ciudad de México. Impuesto. Y ahora ya tenemos derechos de revocación de mandato, plebiscito, consulta. Es decir, se reforzaron un 100% nuestros derechos democráticos. Por el hecho de ser sede de la ciudad donde están asentados los poderes federales, eso no significaba que los que vivimos en esta ciudad debíamos de gozar derechos político-electorales de segunda, por llamarlo de alguna forma. Y gracias a esta Constitución, que fue añorada y soñada por muchos hace más de 20 años, ya tenemos un régimen legal que nos va a poder permitir ejercer todos nuestros derechos a plenitud, como cualquier otro ciudadano de la República frente a un gobierno de carácter local. Cierto. Doctora, justamente usted rescataba esta figura de los escépticos, de los críticos, de los que dudaban de los alcances. Algunos apuntaban, si es que se logra, pues será una constitución quizás posible. ¿Podemos decirles que no fue la posible, sino la deseable? Sí, fue la deseable. O sea, ese 95%, lo que quedó en el proyecto que hoy se aprobó es lo deseable.
no fue lo posible. Ahora, doctora, falta también un proceso largo de aquí hasta entonces. Se promulgará desde luego el domingo en el marco del centenario de la propia promulgación de la Constitución del 17, pero entrará en vigor no en mayo, como ocurrió hace 100 años, sino hasta septiembre de 2018. De aquí hasta entonces, ¿qué sucederá? Y cómo también la construcción de las leyes secundarias en el Congreso local podrá también fortalecer o de alguna manera, si es que pudiera tergiversarse, cambiar lo conseguido hasta el día de hoy. Es una excelente pregunta. Una de las decisiones que se tomaron desde el grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México era qué era lo que debía de quedar en la Constitución. O sea, las normas que quedan en la Constitución, su reforma es mucho más difícil. Se requiere unas 2/3 partes para reformarlo. Se pone en la Constitución precisamente, se colocan estas normas para que su modificación no sea lo cotidiano y sencilla que debería de ser, sino para que fuera un marco jurídico duradero. Las leyes que se van a emitir, o sea, esta decisión, que es lo fundamental, lo que no se quiere que se modifique, pero había muchas cuestiones que tenían que desarrollarse. Y ese es el objeto de las 5 leyes que se tienen que emitir precisamente a raíz de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Estas 5 leyes tienen que estar, o sea, entrar en vigor en la fecha señalada, y precisamente vienen a darle un marco jurídico detallado a los distintos órganos que se contemplan constitucionales en la Constitución de la Ciudad de México. En algunos casos va a ser difícil. Por ejemplo, todo el sistema anticorrupción está dependiendo, y que se ha tardado muchísimo, no ha tardado poco, sino muchísimo. Ha habido un retraso injustificado para tener la reforma constitucional. O sea, implicaba emitir 33 leyes, si mal no recuerdo. De estas 33 leyes, no se han emitido a su totalidad, pero lo más grave es que las entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, dependen para emitir su legislación de que se emita la legislación federal en su integridad. Salvo esa, los demás, yo creo que las demás leyes, si tienen ahora sí un sentido de responsabilidad, el Congreso ahora de la Ciudad de México emitirá oportunamente, y no podrá, una limitante que va a tener es precisamente que no podrá ser contraria a la disposición de la Constitución de la Ciudad de México. Claro, pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, gracias por explicarnos parte de este proceso, y queda entonces el reto para nosotros también como ciudadanos, desde luego como medios de comunicación, estar muy al pendiente de lo que está por venir, y le pediremos también a usted que esté cerca de nosotros para entender mejor todos estos procesos. No, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, excelente noche.